Estuvimos viendo el día miércoles, ¿sí? Vamos a ver lo que son los suelos con exceso de agua. Tenemos problemas con la napa freática y vamos a ver cómo ir analizando esta situación. Bueno, antes que nada, eh, quería remarcar este concepto que por ahí capaz que a alguien no le quedó en claro, que era una isobata y que era una isoipsa, ¿sí? Las isobatas, acá como dice acá en la diapositiva, son líneas que unen puntos de igual profundidad del nivel freático. O sea, ¿qué es lo que estamos midiendo acá? Desde la superficie hasta donde encontramos la napa, ¿sí? Ese es un isobata, digamos. Desde la superficie tomamos la medida hasta la napa. Entonces podemos decir, bueno, acá tenemos una profundidad de, no sé, la napa está a 3 metros. En otro punto, la napa está a 1,5 metros, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de las isobatas. Y después, la isobata en sí sería la línea que une a todos los puntos que tienen la napa a la misma profundidad. Bien, ahora cuando vamos y hablamos de isoipsas, estamos hablando ya de puntos que tienen igual altura o cota de la capa freática. O sea, acá estamos hablando de una altura con respecto a un plano de referencia. A ver, pueden ser, aunque no necesariamente siempre es así, pueden ser los metros sobre el nivel del mar, por ejemplo. Entonces, decimos, a ver, la napa aquí la tenemos a 1524 metros sobre el nivel del mar. Esa es la cota de esa napa. Aunque podemos decir por ahí, no, la cota en esta napa está a 30 metros respecto a un plano de referencia. El estudio que hicimos en ese lugar, usamos un plano, una medida arbitraria, como plano de referencia, y a partir de ahí medimos alturas. Ya lo vamos a ver eso con más, les va a quedar más claro en topografía. Pero lo que les quiero, en la parte de topografía, en el práctico que vamos a ver de topografía, pero lo que les quiero remarcar es que no siempre va a ser sobre el nivel del mar, ¿sí? Aunque muchas veces se utiliza así, porque nos sirve para relacionar nuestro trabajo con otros trabajos. Trabajamos todos con la misma referencia y perfecto, está bueno. Pero muchas veces directamente, eh, a los fines del estudio que estamos haciendo, tomamos algún plano arbitrario de referencia y a partir de ahí medimos las alturas. Pero en definitiva, las isoipsas van a unir a todos los puntos que tienen igual cota, ¿sí? De la capa freática. Entonces, desde un plano hasta el punto. Y con las isobatas al revés, desde la superficie hasta el punto en donde está la napa. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Repetí la parte de la isoipsa, profe, porque sigo sin entenderlo, no me queda claro. Digo. Claro, la isoipsa es la altura que tiene el punto, la napa, la napa, con respecto a un plano de referencia, que puede ser el nivel del mar. Entonces, tomamos como cero el nivel del mar y desde ahí hasta el punto en donde está la napa, en la altura, decimos, bueno, la napa está a 1253 metros sobre el nivel del mar. Entonces estamos tomando un plano de referencia hasta una cierta altura. Es la Pero altura a la cual... los 1200 metros que nosotros tomaríamos con respecto al nivel del mar, ese sería mi cero, y de ahí tengo que medir la altura que tiene la cota. No, no. ¿Saben cómo se calcula, cómo la calcularíamos? A la isoipsa, nosotros tendríamos la cota, por ejemplo, del punto en donde está el freatímetro, y desde ahí nosotros medimos la profundidad. Entonces a la cota le restamos la profundidad y nos da la cota donde está la isoipsa, la napa. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ir casi al final del práctico. Tengo un grafiquito que creo que les va a quedar mucho más claro. Sería casi como hacer el análisis topográfico, nada más que se lo hace Para la para napa. la freática. Para eso, exactamente. Exactamente. O Acá lo sea, que pasa medir es la que... altura de la freática, nada más, digamos. Yo Así tiro es. un freatrímetro hasta el fondo y veo hasta dónde se llena. Y ahí tenemos una ISO bata, IPSA, la profundidad. ¿Me entienden? Acá, claro. miren, acá en el gráfico miren, acá tenemos, esta es la superficie, de la Tierra, digamos, terrestre, el punto en donde estamos. Y la napa está a esta profundidad. Esto de acá hasta acá nos estaría dando la isobata.
Claro, y el resto sería la Y isoipsa, esto, digamos. exactamente. Que por ahí, acá les doy plano de referencia, les pongo. El plano de referencia sería el punto cero. Y desde ahí, la altura es el isoipsa. Y la isoipsa en sí es la línea que va a unir a todos los puntos que estén a la misma altura de Napa, ¿sí? Listo, profe. Al pelo. Lo que pasa es que por ahí la confusión viene en que este plano de referencia puede ser el nivel del mar o no. Puede ser otro plano que lo usamos a fines del estudio que estamos haciendo. Bueno, bueno, más o menos, pero la idea es que conceptualmente les quede eso que, bueno, de acá estamos hablando de isoipsa y acá de isobata. Porque en este trabajo vamos a trabajar más con lo que es isoipsa, ¿sí? Profe, disculpe, ¿me podría explicar de nuevo la isoipsas? Sí. La isoipsa, miren, acá está el concepto, dice. Las isoipsas unen puntos con igual altura o cota de la capa freática y representan iguales cargas para el agua. Por lo tanto, definen a los gradientes hidráulicos y caracteriza las zonas de recarga y descarga y la dirección de flujo que es perpendicular a las isoipsas. Bueno, ahora ya vamos a desglosar bien ese concepto mientras vamos trabajando en los distintos ejercicios. Pero la isoipsa en sí es la altura de la napa con respecto a un plano de referencia, que en este caso podríamos decir los metros sobre el nivel del mar, ¿o no? Mire, acá está en este gráfico, acá tenemos el plano de referencia, el punto cero, digamos, y la altura hasta donde está la napa, la freática, ¿sí? Entonces, esto es la isoipsa. Va a ser en realidad la isoipsa la línea que une a todos los puntos que están a la misma altura. ¿Se entiende, verdad? Profe, Sí. ¿y qué otro plano de referencia, o claro, plano de referencia se utiliza aparte, por ejemplo, no sé, lo metes sobre el nivel del mar? Lo que pasa es que por lo general es arbitrario. Nosotros ya lo van a ver en el práctico de topografía. Cuando vamos a hacer una nivelación, decimos, bueno, voy a partir de que acá estamos a 10 metros. Y listo. Y a partir de ahí vamos a ir, nosotros le damos arbitrariamente un valor de 10, o sea, 10 metros para acá. Por ejemplo, por darles un valor, puede ser 100, puede ser 1000. Y a partir de eso vamos haciendo el estudio y le vamos dando con las variaciones que hay en el terreno, vamos dando las diferentes cotas con respecto a ese plano arbitrario que pusimos nosotros. Porque a nosotros por ahí no nos interesa cuántos metros sobre el nivel del mar hay, nos interesan estos desniveles que hay, ¿sí? Ah, bien, profe, bien, ahí, Por, ej- entendí. el pelo. Porque, por ejemplo, nosotros estamos trabajando, y lo van a ver en topografía, en la parte de topografía, cuando estamos en nuestra parcela, en nuestro predio, queremos regar, entonces quizá no nos interesa saber a cuántos metros sobre el nivel del mar está nuestra parcela. Sí nos interesa saber qué pendiente tenemos. Entonces queremos ver los desniveles. Entonces arbitrariamente le damos un valor y a partir de ahí vamos calculando los desniveles y todo. ¿Sí? Entonces ahí usamos un plano de referencia arbitrario. Pero por ahí, a ver, eh, una situación que se me dio. Teníamos que trazar un canal y porque en realidad el proyecto de un canal que iba a ser ejecutado a futuro. Pero ¿qué pasa? La empresa del gas estaba por pasar cañerías por la finca, entonces le dicen al dueño que ya ellos le den un plano con las cotas por donde va a pasar el canal para ellos poner las cañerías a mayor profundidad. Entonces, en ese caso, el canal que hicimos tenía que estar todo referenciado a metros sobre el nivel del mar, porque justamente tenía que ser comparable con los datos que tenía la empresa también con sus planos por dónde iban a pasar las cañerías. Entonces, ambos teníamos que tener un mismo plano de referencia. En ese caso, dijimos, no, sí, acá ellos tienen que tener metros sobre el nivel del mar y nosotros también, porque los datos tienen que ser comparables unos con otros para que ellos sepan a qué profundidad va a ir nuestro canal, hasta dónde, y ellos a dónde, a qué profundidad poner las cañerías del gas, para que no molesten. Entonces, bueno, en ese caso sí, pero por lo general nosotros cuando trabajamos a campo nos interesa saber las pendientes, qué irregularidades tenemos en el terreno,
dónde se nos va a empozar el agua. Entonces, por ahí no nos interesa tanto a cuántos metros estamos desde la cota cero. ¿Sí? Bueno, creo que se entendió. ¿Estamos? Sí, profe. Al pelo. Bueno, entonces vamos al ejercicio 1. Dice, sobre un estudio freatimétrico se han determinado los siguientes datos. Determinar las isoipsas. Y nos tira acá los datos. Bueno, tenemos una serie de pozos en donde se están haciendo los estudios. Tenemos las coordenadas de cada uno de los pozos. Y tenemos, bueno, la cota del terreno y la profundidad donde está el agua. Entonces, ¿cómo determinaríamos ahí? ¿Creen ustedes que determinaríamos la isoipsa con esos datos? La cota menos la profundidad. Claro, la cota menos la profundidad. Si nosotros sabemos que acá en la superficie estamos a 33 metros y el agua está a 18 metros, entonces le restamos la profundidad a esta y ya vamos a tener la cota en donde está la napa. ¿Sí? Y nos da unos resultados así como esto. Por eso era importante que tengan este concepto de qué es lo que es la isoipsa para darse cuenta qué es lo que estamos calculando. A ver, dice 32 y 18, 33 y 18. Vamos al grafiquito de acá a ver, capaz que les queda más claro. Este gráfico lo tendría que haber puesto más arriba. 33 tenemos acá, a esta altura, y dice que hay una profundidad de 18 metros, y acá está la napa. Entonces, la diferencia de esto con esto me da esta altura, ¿verdad? Y ahí tendríamos el valor de la isoipsa. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ahí está. Entonces, bueno, así de la misma manera vamos calculando para cada uno de los pozos que tenemos acá en el cuadro. Acá tenemos el pozo 43. Bueno, entonces ahí ya determinamos los valores de la isoipsa para cada, digamos, de la cota de la napa, porque en realidad la isoipsa sería la línea que une a todas las cotas con una misma profundidad, con la misma altura, perdón, con la misma altura. Y vamos a este punto B. Dice, en el plano, trazar las isoipsas y la dirección del flujo del agua. Bueno, acá yo ya les tracé así a mano alzada, nomás están trazadas un par de curvas con las isoipsas. Esto es lo que sería la isoipsa, la línea que va uniendo a todos los puntos que tienen la misma cota en la napa, ¿no es cierto? Hablando de la napa siempre, porque por ahí es fácil confundirse con la superficie, que ahí estaríamos hablando de curvas de nivel, que es otra cosa. Acá estamos hablando de las isoipsas. Entonces, acá fíjense, son los datos que acabamos de calcular. Aquí, por ejemplo, pozo 1 dice, tenemos 1487, no sé, acá está, pozo 1, 1487, tenemos el pozo 2, 1645, no sé dónde está el 2, acá está, 1645. Entonces, en la napa, en este pozo está a 14 metros de altura. Aquí está a 16 metros de altura, acá está a 20 metros de altura y así sucesivamente. Lo que tenemos que buscar nosotros es unir a todos los puntos en donde la napa tenga la misma altura, la misma cota. Acá, por ejemplo, esto está a mano alzada. En realidad, si nosotros quisiéramos hacerlo más fino, tendríamos que ir interpolando, ¿sí? Los valores, tendríamos que tener una escala acá para poder trabajar, es decir, desde acá hasta acá tenemos tantos metros, entonces interpolamos y el punto va a estar en algún lugar entre estos dos puntos. Sí, tendríamos que ir trabajando con interpolación para tener el lugar exacto donde va la curva. Pero bueno, acá los fines de que vean conceptualmente cómo es, lo vamos viendo. Por ejemplo, aquí esta curva nos está uniendo todos los puntos que tiene, en donde la napa tiene 20 metros de altura. ¿Sí? Entonces partimos acá del 20 y a mano alzada fui por acá, tuk, tuk, tuk. Entonces, fíjense, acá tenemos un valor de 21 y acá tenemos un valor de 14,87. Quiere decir que el 20 va a estar en algún punto
entre estos dos, ¿sí? No puede estar, podría estar para acá también, también podría estar para acá, que de hecho pasa por ahí. Entonces vamos, tuk, 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 por acá, a mano alzada, el 20 está por acá, porque tenemos 21 y acá 14, así que en algún punto pasa por la cota 20, nos vamos moviendo por acá, y acá tenemos 21 y acá 16, así que la cota 20 está también en algún punto, seguramente en un punto cercano al 21, porque hay una unidad de diferencia. Entonces pasa por acá y seguimos. A ver, llegamos hasta acá. ¿En dónde puede estar el 20? También, fíjense, acá tenemos 17 y acá 28. Entonces seguimos avanzando. Tuk, tuk, por acá. Seguramente el 20 va a estar más cerca del 17 que del 28. Y de la misma manera, acá hay un error. Acá podría haber venido hasta acá. Acá está el 20. ¿Sí? Fíjense, podría haber venido así y continuar por acá. Viene por acá. Profe, qué margen de numeraciones tomamos, digamos, para trazar la Bueno, ISO? O sea, si yo digo 20, tengo 21, 22, 17, o sea, números que no estén muy alejados a la primera medida. así es. Si nosotros tenemos 21 acá, por ejemplo, el 20 va a estar acá cerquita, seguramente. Pero esto, a ver, esto les aclaro que lo estamos haciendo a mano alzada, sin mucha precisión, así a ojo. Si nosotros quisiéramos, como les digo, y seguramente cuando hagamos el práctico de topografía lo vamos a hacer, vamos a practicarlo con curvas de nivel. Si quisiéramos hacerlo más preciso a esto, tendríamos que estar interpolando, ¿no? Decir, bueno, desde acá hasta acá tenemos una distancia de, no sé, 500 metros. 500 metros. En 500 metros tengo un desnivel de freática de tanto. Entonces, el punto que yo busco va a ser X. Vamos a ir interpolando punto por punto para ir viendo exactamente o de la forma más precisa posible por dónde pasa la línea. ¿Sí? Acá es medio como que a ojo, a mano alzada les estoy mostrando cómo va, como para que les quede la idea de qué se trata. ¿Sí? O sea, usted siempre, o sea, lo que usted trazó en esta línea es siempre llegar a 20, digamos. Eso es otra cosa. De acuerdo a la precisión, digamos, con que estén trabajando, van a ir viendo las diferentes equidistancias. ¿Qué es la equidistancia? Es la distancia vertical que hay entre dos curvas sucesivas. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tracé una curva de 20 acá. Esta curva de acá es de 30. Entonces, si quisiéramos trabajar así, tendríamos que trazar la curva de 20, la de 30, la de 40, la de 10. Entonces tendríamos una equidistancia de 10 metros, ¿sí? Entre curva y curva. Entonces, podríamos trabajar con menos, cada metro, trazar una curvita cada metro. ¿Se puede? Entonces tendríamos un panorama mucho más claro del comportamiento de las isoipsas, ¿sí? Y de la freática en este lote. Acá yo a modo de ejemplo les tracé tres curvitas como para que lo puedan visualizar el ejercicio. Pero si quieren, ustedes pueden incluso hacer cada metro. Podrían llegar a ir trazando las curvas de nivel. ¿Se entiende? Las curvas de nivel, perdón, las isoipsas. Las isoipsas. En este caso yo tomé 20 y tomé 30. Por ejemplo, si tomáramos 25, a ver, vamos a ver si podemos dibujar la de 25. Ahí se ven los freatímetros, digamos, muy dispersos y no sería mejor ponerlos en cuadrícula, digamos, como para que Claro, sean los resultados sería, más. claro, por ejemplo, cuando trabajamos en topografía y hacemos una nivelación, por lo general buscamos que sea una cuadrícula, con un nivel óptico, por ejemplo. Hacemos una cuadrícula, tomamos los datos y es por ahí más fácil. Pero acá habría que ver las condiciones del terreno, los freatrímetros se ponen en los lugares donde se puede, es como que es otra situación, digamos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, seguramente acá tenemos 20, acá tenemos 30. Es muy probable que el 25 esté por acá, pase por acá. Después, fíjense, ya tenemos 17 y 28. Entonces es muy probable que el 25 también pase por ahí.
por acá. Más allá tenemos 27, 23. Entonces seguramente el 25 va a pasar por acá. Después tenemos allá 22, 23, 30. De acá, fíjense, me parece que esto se va para... Uy, perdón, ya apreté, ya hice macana. Sigamos dibujando. Me parece que de acá esto se va para aquel lado y va a pasar cerquita de la otra curva. Pero una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es que nunca, nunca se corta una curva con la otra. ¿Sí? Nunca. Entonces el 25 seguramente va a estar por acá ahora, porque fíjense que tenemos 21 y 29. Y de la misma manera va a estar por aquí seguramente el 25 y va a salir por acá. Esto así viéndolo de grosso modo a mano alzada, ¿sí? Entonces, todos los puntos que conforman esta línea tienen una cota igual a 25. Todos los puntos que conforman esta línea tienen una cota igual a 30. Y todos los puntos que conforman esta línea tienen una cota igual a 20. Y aquí, en este círculo que está aquí, representé todos los puntos que tienen una cota igual a 35. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos acá la de 20, 25, 30 y 35. ¿Sí? ¿Cuál es la equidistancia? 5 metros de desnivel entre cada una de las isoipsas. Bueno, Profe, sí. ¿podría representar en el gráfico superior que mostró las distintas cotas, por favor? Por ejemplo, en la isoipsa de 20 tenemos el pozo 43, 42. Claro, Eso no sé si lo podemos ver en el... en el pozo 43, aquí, tenemos una cota de la napa de 20 metros. Acá, en este pozo, tenemos una cota de 14,87. En este pozo tenemos una cota de 21 metros. ¿Sí? Por eso mismo es que la curvita va tomando esta forma. Acá tenemos 14,87. El otro dato que tenemos está acá, que es 30. Entonces seguramente la curva va a pasar mucho más cerca del pozo 1 que del 2, que está en 30. ¿Sí? Entonces pasa por aquí. De ahí vamos por acá, esto está en 21. Para acá asciende evidentemente por los valores que tenemos acá. Acá tenemos 28, acá tenemos 30. Evidentemente la freática asciende, entonces 20 va a estar para el otro lado, para acá. De la misma manera para acá. Acá desciende, entonces el 20 seguramente va a estar por acá. Y así sucesivamente. Ahora, si quisiéramos hacer un trabajo más fino, les repito, hay que interpolar para ir trazando bien los puntos por donde pasaría la isoipsa. Bueno, ¿qué me estaría diciendo esta isoipsa respecto a esta y respecto a esta? Y acá iríamos a responder esto. Dice, ¿cuál sería la dirección del flujo del agua? ¿Cuál creen que sería la dirección del flujo? De una mayor isoipsa a una menor. Claro, claro, ese sería el flujo. Y fíjense que se ve en el plano, porque fíjense dónde está el río. Entonces, evidentemente tenemos una zona de carga por aquí y una zona de descarga por acá. Evidentemente la napa va por acá y llega hasta el río. Ya se puede decir que hay una pendiente, digamos. Claro, en realidad es la carga hidráulica la que nos estaría determinando la cota de la isoipsa. Entonces, esta isoipsa tiene una mayor carga que esta que está por acá, o todas las que pudieran estar por este lado. ¿Sí? La pendiente del terreno la sacaría con la curva de nivel. Claro, pero ya con la pendiente del terreno ya, si bien lo tenemos en cuenta en un proyecto, fíjense, acá tendríamos un plano de curvas de nivel. Pero nos acordemos que estas napas freáticas están bajo el suelo. Entonces sí, lo tenemos que considerar a la hora de un proyecto, a la hora de planificar qué es lo que vamos a hacer con estas napas.
para ver las distintas profundidades a las que está. Ahí ya entraríamos en lo que es isobata. También para ubicar dónde van a ir los drenajes, pero lo que nos determina el flujo es esto, ¿sí? La dirección del flujo es este tipo de análisis. Incluso si nosotros queremos determinar áreas en las cuales tenemos un peligro de que la napa afecte al cultivo con el que estamos trabajando, tendríamos que trabajar con isobatas, ¿sí? Y ahí podemos determinar, como dice acá la definición, fíjense, dice, posibilitan determinar la gravedad areal y los problemas de drenaje. Eso es una isobata. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos analizando la profundidad de la napa con respecto a la superficie. Entonces ahí vamos clasificando. A ver, en esta parte tengo peligro, acá no pasa nada, esta parte puede que sí, puede que no, ¿sí? Incluso hay un cuadrito con el cual podemos hacer esa clasificación. Por eso también dice, conviene hacer mapas de isobata, quincenales o mensuales, para ir teniendo información, o por lo menos de los meses críticos, que es lo que estuvimos charlando el día miércoles, de los meses críticos en los cuales nos conviene tener sí o sí datos para saber los puntos máximos y mínimos en los que se mueve esa napa freática. Eso en cuanto a las isobatas. Y ahí sí, obviamente tenemos en cuenta, bien en cuenta la superficie, a qué profundidad. Acá también, o sea, obviamente, en cualquier proyecto que estemos ejecutando, tenemos que hacer el análisis de planos de curvas de nivel, tenemos que hacer el análisis de las isobatas, de las isoipsas, vamos a ver también un estudio de suelos, qué porosidad tenemos, qué estructura, la conductividad hidráulica, hay muchas cosas que tenemos que contemplar. Y por eso les muestro acá también el plano de curvas de nivel, se los muestra en el práctico porque es una cosa que hay que saber interpretar también, ¿sí? Que lo vamos a ver en el práctico de topografía con más detalle. Bueno, otra cosita y les vuelvo a recalcar, nunca estas curvas, estas isoipsas, nunca se cortan una con otra, ¿sí? Porque imagínense, acá estamos diciendo que la napa aquí tiene una cota de 30. Y si otra curva la cortara por acá, estaríamos diciendo que en el mismo punto, por ejemplo, que pase esta de 25, pase y la corta por acá. Estamos diciendo que en este mismo punto, la napa está a 30 metros y a 25 metros. Y no es así. O está a 30 o está a 25. Entonces, por eso, nunca se tocan una con la otra. Siempre. Y otras sí pueden cerrarse, eso sí. Como en este caso. Fíjense, todos estos puntos tienen la misma altura, 35 metros de cota. Bueno, ¿quedó claro? Algo. ¿Va queriendo? Hay que arrancar, hay que darle arranque ahí. Profe, ¿y Profe, cuántas curvas, cuántas isoipsas podemos hacer, digamos? Así lo decidimos nosotros. Sí, y sí, hagan 3 por lo menos, ¿sí? Dibujen 3 por lo menos. Acá yo ya vi que tengo un error acá porque hice la de 20 y acá se me pasó esto. Entonces el 20 acá hubiera venido por acá seguramente. Y sigue. Ustedes sí hagan 3, 4 curvas, dibujen. Bien, profe, gracias. Con equidistancia, ¿no? profe, Eso. Con equidistancia. Siempre tienen el mismo desnivel entre curva y curva. Pueden hacer cada 2 metros, pueden hacer cada 5 metros, cada 4 metros, pero siempre eh, con la misma equidistancia, ¿sí? Bien, profe. profe, ¿la dirección del flujo de aguas la traza perpendicular en el mapa o no? Es perpendicular a la curva. Entonces, por ejemplo, puede ser que venga, en este caso, a ver, acá. A ver si tenemos la flechita. Es perpendicular a la curva, entonces puede ir así. Tuc, 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 tuc. Ahí puede ser una. O incluso acá se puede desviar un poquito. Vamos así, hagamos hasta ahí. Y pongamos otra curva. Otra línea. Otra flechita. Podría ser esta, quizá más así, porque es perpendicular. ¿Sí?
Acá podría ser que esto fluya así. Y esto que fluya en este sentido, para acá. Y en términos generales así. ¿Entienden? Es como que siempre el flujo va perpendicular a la curva. Pero en términos generales, sí. En términos generales tenemos un flujo que va así. ¿Sí? Y va derecho al río. ¿Se entiende? Sí, gracias. Listo. Bueno. Ejercicio número 2. Dice, en una cuenca precipitan 52 milímetros de lluvia, siendo el coeficiente zonal de precipitación efectiva 0,87. El perfil del suelo considerado homogéneo tiene en el momento de ocurrida la lluvia una humedad del 21% y sus valores referenciales son: la porosidad es del 42%, la capacidad de campo es del 23%, el punto de marchitez permanente del 13%. Los freatímetros del área registran antes de comenzar a llover 80 centímetros de profundidad freática. Entonces dice, indique si la recarga ocurrida modifica la posición freática y si es así, consigne la nueva profundidad del acuífero. Entonces, bueno, acá este ejercicio nos tira ya bastantes datos con los que podemos trabajar. Bastantes datos. Y ya el miércoles vimos un ejemplo de cómo resolver esto, cómo poder determinar cuánto se modifica la posición freática, ¿no? Ahora vamos a ir paso a paso, porque quizá el otro día lo vimos así a grosso modo, y ahora vamos a desglosar un poquito para que vean cómo es. Estas formulitas son las que vamos a usar básicamente para desarrollar el ejercicio, ¿sí? En términos generales. Ahora vamos con una por una. La primera dice que es la porosidad drenable o rendimiento específico, ¿sí? Eso es una de las cosas que vamos a determinar, el que está como S aquí. Que dice, bueno, que es la diferencia de porcentaje de humedad que hay cuando el suelo pasa de saturación a capacidad de campo. O sea, todo el agua que drena, ¿sí? Esa diferencia entre saturación y capacidad de campo en porcentaje. Esto es lo que vamos a determinar primero. Entonces, vemos la porosidad total, que es un dato que nos da el ejercicio. La porosidad de ese suelo es del 42% y la capacidad de campo es del 23%. Bueno, esto van a ver que por ahí lo expresan dividido en 100, o sea, en tanto por uno, o en por ciento directamente. Pero después para el cálculo final lo usamos en tanto por uno, ya lo van a ver enseguida. En este caso, fíjense, bueno, 42% menos 23 da 19, dividido 100, 0,19. Así que ahí ya habríamos determinado el valor del rendimiento específico. Bueno, ya determinamos eso. Ahora, porque fíjense acá, ¿cuáles son nosotros para determinar la elevación? Necesitamos determinar la percolación profunda y el rendimiento específico. Esos dos datos son los que necesitamos para determinar a cuánto se eleva la napa después de la precipitación, ¿sí? Esa es otra cosa. Este cálculo que estamos haciendo es en caso de lluvias. En el ejercicio siguiente vamos a ver en el caso de riego. Esto es en el caso de lluvias. ¿Cuánto se eleva la napa después de una precipitación? Entonces, bueno, básicamente tenemos que encontrar estos dos valores para poder determinar la elevación. Percolación profunda y el rendimiento específico. Entonces, bueno, ya determinamos el rendimiento específico, que era la porosidad menos la capacidad de campo dividido 100. Ahora vamos a la percolación profunda. Percolación profunda, esta va a estar dada por la lámina infiltrada menos los milímetros que son retenidos en esa zona de suelo. Porque recordemos que hay una parte de esa agua que ingresa en este sistema del suelo que queda retenida.
¿sí? No es que toda pasa y se va hasta las napas, sino que hay una parte que queda ahí, queda retenida. Entonces, ahí con esta fórmula determinamos lo que es la percolación profunda. Entonces, la lámina infiltrada no la conocemos, porque solamente nos dijo el enunciado que habían precipitado 52 milímetros de lluvia, pero no sabemos efectivamente de cuánto fue la lámina que infiltró, porque también recordemos que hay una parte de esta precipitación que va a infiltrar, otra parte que va a escurrir y otra parte que se va a evaporar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuenta aquí para poder determinar esto? El coeficiente de efectividad, ¿sí? Que este coeficiente nos ayuda, nos da una pauta para poder calcular cuánta es la precipitación que efectivamente va a infiltrar. Y está dado, bueno, tenemos por la lámina infiltrada es igual a la precipitación por el coeficiente de efectividad. Entonces, bueno, hacemos este cálculo y nos da 45.24 milímetros. Ahí ya tenemos calculada la lámina infiltrada. Ahora, ¿qué más nos estaba faltando? Los milímetros retenidos. ¿Cuánto es lo que queda en la zona ahí en el suelo y no pasa hasta la napa? Esto va a estar dado por la capacidad de campo menos la humedad actual. Bueno, esos datos sí nos había dado el enunciado. Tenemos que la capacidad de campo es del 23% y la humedad actual del 21%. Esto nos da 2%, o más bien, a los fines del práctico, ya en la unidad sería milímetros por decímetros. El tema de aquí es que justamente este dato nos da un dato de los milímetros por cada decímetro. Entonces, hay 2 milímetros retenidos por cada decímetro de suelo. Pero nosotros no tenemos un decímetro, teníamos 0.8 metros de profundidad. Ahí estaba la napa. Entonces, 0.8 lo pasamos a decímetros, estamos hablando de 8 decímetros. Entonces, si en un decímetro tenemos 2 milímetros, en 8 decímetros, X, o sea que aquí los milímetros retenidos van a ser 16 milímetros. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí, profe. ¿Podemos repetir lo último, profe? El resultado de esta formulita que ponemos acá, que dice los milímetros por decímetros retenidos, es igual a la capacidad de campo menos humedad actual. Estos datos los teníamos, 23% menos 21%. Esto ya a los fines del cálculo nos da ya por 2 milímetros por decímetro. Entonces, esos 2 milímetros van a estar retenidos por cada decímetro de profundidad. Pero nosotros, en este suelo, en este ejercicio, fíjense, tenemos una profundidad de, a ver dónde dice, 80 centímetros. 80 centímetros. Esa era la profundidad que teníamos antes de la lluvia, antes que comience a llover. 80 centímetros estaba la napa freática. Entonces, acá está. Entonces, 80 centímetros o 0.8 metros son iguales a 8 decímetros. ¿Sí? Lo pasamos de unidad, simplemente. Entonces, si en cada decímetro quedan retenidos 2 milímetros, en los 8 decímetros que tenemos en nuestro caso antes de llover, van a haber 16 milímetros. 2 por 8, 16. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, profe. Entonces sí o sí tengo que mirar la profundidad de la napa, cuántos Claro, centímetros está, y claro. convertirlo a decímetro. Así es, ver cuánto y decimos, bueno, en 2. En cada decímetro tengo una determinada cantidad de agua que queda retenida. Entonces, en la profundidad que yo tengo, la napa, va a haber X, ¿sí? Bueno. Entonces, ahora sí podemos ver la percolación profunda, que es lo que no teníamos los datos para calcularla hace rato. Bueno, dijimos que la lámina infiltrada es de 45.24 milímetros, pero de esos 45.24 hay 16 milímetros que quedan en el perfil, quedan retenidos. Entonces, la percolación profunda es de 29
29.24 milímetros. Eso es lo que efectivamente está ingresando hasta las napas, 29.24 milímetros. Pero esto sigue, todavía no terminamos. Ahora sí vamos a la elevación. ¿Cuál es la elevación que tenemos? Y habíamos dicho que era la relación que teníamos entre la percolación profunda con el rendimiento específico. ¿Sí? Esa relación. Habíamos determinado hace rato para el rendimiento específico 0,19 y acabamos de calcular la percolación profunda que es de 43.24 milímetros. Y me parece que acá lo dejé mal este valor. Ah, no, acá está mal. Acá está mal. Esto está mal. Esto no va. Es 29.24 milímetros. Ahí está. Bueno. Calculamos aquí 29.24 y nos da 153.9 milímetros, o si lo pasamos a metros, 0.154 metros. Eso es lo que, este valor es lo que se va a elevar la napa freática después de que llueva. Después de que llueva va a tener 0.154 metros más. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto se elevó? 153 milímetros o 0,54 metros. ¿Y a qué profundidad tengo la napa ahora? Bueno, la profundidad es, nosotros la napa antes de que llueva la teníamos a 0.8 metros o 80 centímetros. Menos se elevó 0.154, entonces menos 0.154. O sea que ahora está a 65 centímetros o 0,65 metros. Esa es la nueva profundidad de la napa después de que llovió. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Va Sí, queriendo sí. o no? ¿Sí? Sí, sí. Vamos arrancando. Profe, ¿Cómo tengo calculamos la percolación profunda, profe? La percolación profunda, ¿cómo la calculamos? Sí, Acá está, mire. Es la lámina infiltrada menos los milímetros que quedan retenidos ahí en el perfil y que no llegan a la napa. ¿Sí? Entonces habíamos calculado, por un lado, la lámina infiltrada, por otro lado, calculamos los milímetros que quedan retenidos. Una vez que tuvimos estos datos, ya hacemos la resta y nos queda esta percolación profunda de 29.24 milímetros. ¿Ahora sí? Sí, sí, profe. profe. De Profe, una 10. consulta. Esta Sí, dígame. fórmula la podemos tener en el parcial porque son 1.000.000, digamos. No Son sé si, bastantitas, ¿no? sí, por eso la pregunta es si uno las puede tener relativamente anotadas porque La son verdad, muchísimas. sí, desconozco cómo vienen trabajando respecto a los parciales. Este, lo charlamos el día miércoles con la profe, ¿sí? Profe, ya que estamos en eso, las tablas de conductividad eléctrica, también esas me Sí, imagino que las sirven. tablas, sí, si no, esos valores sí. Todo lo que está tabulado lo van a tener, sí. Eso sí. Es imposible saberse eso de memoria. Y creo que tampoco sirve, digamos, porque uno, cuando llega a la hora de los bifes, uno va y busca cuál era la tabla, cómo eran los datos. Eso sí. Este, pero bueno, con respecto a las formulitas, esto lo charlemos el miércoles con la profe. A ver. Porque sí, son millones, son varias formulitas. Acá fíjense, esto lo vimos, es el mismo ejercicio. Ya a modo de resumen, lo vimos el día miércoles en el Power que presentó la INGE. Fíjense que está acá el nivel freático antes de llover, 52 milímetros es de 0,80. El coeficiente de efectividad es 0,87. La lámina escurrida nos da este valor, la lámina infiltrada 45.24. Fíjense acá están todos los datos que nos dio el ejercicio. La porosidad drenable nos da 19% o 0,19, que nosotros lo calculamos. La lámina retenida
tanto, fíjense, están todos los valores, es lo mismo que acabamos de hacer, nada más que está a modo de resumen aquí por ahí, si para hacer algún cálculo, miran acá y capaz que lo pueden resolver. ¿Sí? Es por ahí porque capaz que les resulta más fácil, pero acá está bien desglosado parte por parte qué es lo que vamos haciendo. Bueno, vamos al ejercicio 3. Dice, si se encuentra el nivel freático a 1 metro de profundidad, calcular cuánto se eleva dicho nivel con los siguientes datos. Y acá estamos hablando de riego, ¿no? Ya no estamos hablando de precipitación. La lámina de riego es de 130 milímetros. La eficiencia que tenemos del riego es de 60%. La capacidad de campo, 27%. Densidad aparente, 1.5 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad relativa de 2.65 gramos por centímetro cúbico. Esos son los datos. Y ahora vamos viendo por parte. De nuevo, igual que en el ejercicio anterior, la elevación del nivel freático va a estar dada por la percolación profunda sobre el rendimiento específico. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos la percolación profunda? Aquí hay una diferencia con el caso anterior. Es la lámina bruta, la lámina de riego que tenemos, por 1 menos la eficiencia de riego. Bueno, este dato lo desconocemos, por eso el signito de pregunta ahí. Y el rendimiento específico lo calculamos de la misma manera que en el ejercicio anterior. También es otro dato que desconocemos. Entonces vamos primero por el rendimiento específico. El rendimiento específico, bueno, está dado por la porosidad menos la capacidad de campo, que este dato de capacidad de campo nos da el ejercicio, igual que antes, que es del 27% en este caso, pero la porosidad acá la desconocemos, no nos dan este dato. Entonces, podemos determinar esta porosidad con esta formulita, que es igual a 1 menos la densidad aparente sobre la densidad relativa por 100. ¿Sí? Vamos a calcular eso entonces. Calculemos eso. Esos datos de densidad sí nos dio el enunciado. Nos da la densidad aparente de 1.5 y la relativa de 2.65. Entonces fíjense acá, reemplazamos los valores. 1 menos 1,5 sobre 2.65 por 100. Acá no está cerrado, acá tendríamos que cerrar el corchete. Bueno, no sé cuál es. Los datos de eficiencia de riego y de eficacia de retención, ¿eso están en función del tipo de suelo con el que estamos tratando? Así es, de varios factores, de varias cositas. Están en función de varias cosas que la vamos a ver en otro práctico. Vamos a ver bien cómo determinar estos coeficientes. Ahora nos está dando, porque estamos tratando de entender este tema de drenaje, del movimiento de las napas. Entonces, los enunciados nos están dando este dato. Pero ya vamos a ver en los prácticos posteriores cómo determinarlos a los coeficientes, ¿sí? Hay una serie de tablas que consideran varios factores. Ya lo vamos a ver bien. Así que, bueno. Hacemos este cálculo y resulta que la porosidad me da del 43.4%. Entonces ya tenemos el valor de la porosidad. Y ya teníamos el de capacidad de campo. Entonces simplemente reemplazamos y ya nos da este valor. A mí me dio 0.164. Igual como les digo siempre, estaría bueno que ustedes vayan con la calculadora, porque vieron ya varias cositas que fui arreglando, porque uno no se da cuenta y quedan ahí en el tintero. Capaz que por ahí uno mete mal un número y me dio mal. Está bueno que ustedes vayan corroborando los datos. 0.164. Eso en cuanto al rendimiento específico. Ahora vamos con la percolación profunda. Dijimos que acá variaba, ya había una variación en la formulita con respecto a cuando calculábamos con precipitaciones. Acá estamos con riego y la formulita es esta, la lámina bruta, la que estamos aplicando de riego, por 1 menos la eficiencia de riego. Entonces la eficiencia al tanto por ciento, aquí la aplicamos al tanto por 1, fíjense, está el 60%, entonces 0.6 dividido 100, es esto dividido 100. Entonces 130 milímetros por 1 menos 0.6. Esto da una percolación profunda de 52 milímetros.
Entonces ya tenemos ahora los dos datos que necesitábamos. Aquí fue un poco más corto que en el caso anterior. Necesitamos el dato de percolación profunda, que lo acabamos de calcular, y el de rendimiento específico, que también lo tenemos. Fíjense, 52 sobre 0.164 y da una elevación de 317 milímetros. Al igual que en el caso anterior, que en el otro ejercicio, el nivel de la napa se eleva 317 milímetros. Es decir, que el nuevo nivel freático lo vamos a tener a 0.68 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque la profundidad inicial en este enunciado decía que estaba a 1 metro de profundidad la napa, menos 0.317 metros, que son los que acabamos de calcular que se elevó la napa. Entonces ahora, como la napa está más arriba, está a 0.68 metros, o 68 centímetros de profundidad. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Se entendió, chicos? Es cuestión de practicarlo, ¿no, profe? Sí, tiene su cuestión. Igual está bueno porque, digamos, para ustedes, los que están en clase, han ido viendo cómo se hace, quizás sacando una fotito, qué sé yo. Yo igual voy a tratar, no pasé, no subí esto al aula, voy a tratar de subir esto al aula, así lo tienen, ¿sí? Estos Power que está bien paso a paso cómo se hace. Bueno, de la misma manera que en el ejercicio anterior, acá está como lo hicimos el día miércoles en clases. En una sola hojita está todo bien desarrollado, uno por uno los ítems, ¿sí? Nivel freático ante el riego de 1 metro, la lámina de riego 130 milímetros, eficiencia 60%, y así uno por uno los pasos, y van a ver que se llega al mismo resultado, 0.68 metros desde la superficie. Bueno, y finalmente llegamos al ejercicio número 4. Dice, sobre un estudio freatimétrico se han determinado los siguientes datos. Y tenemos acá dos freatímetros, A1 y A2. Y bueno, en uno, fíjense, la cota del terreno es de 45 metros, en el otro es de 40 metros. La cota del hidroapoyo es de 30 metros. Y la profundidad freática es de 7 metros en el caso de A1 y de 4 metros en el caso de A2. ¿Se acuerdan qué es lo que es el hidroapoyo? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? En la capa La impermeable. la base de la napa. Claro, ¿y qué pasa con esa base? ¿Qué es? Por ahí alguno me parece que lo dijo. Es una Puede capa llegar a ser impermeable, una profe. capa rocosa. Claro, una capa impermeable. Es una capa impermeable. No precisamente rocosa, porque a veces tiene cierta permeabilidad, pero es tan baja que igual hace como un piso, y bueno, está bien, pasa algo de agua, pero hace un piso ahí que está bien, es una capa impermeable. Eh, y bueno, la distancia que tenemos entre los freatímetros es de 1000 metros entre estos dos, el A1 y el A2, y dice que la conductividad hidráulica del suelo, bueno, que eso les puse ahí para que se acuerden, que es la velocidad con que puede moverse el agua en un medio poroso, es de 3 metros por día. ¿Sí? Así que fíjense, es un movimiento lento, pero un movimiento al fin. Bueno, dice en el punto A, indicar cuál es el sentido del movimiento de la freática y por qué. Es similar a lo que vimos en el primer ejercicio. Y ahora sí llegamos al gráfico que estuvimos viendo a un principio. Fíjense, en A1 dice, la cota del terreno es 45 metros. O sea, con respecto a algún plano de referencia, tenemos 45 metros de altura, acá, hasta la cota del terreno. Esta línea representa el terreno. Y la otra cota es de 40 metros. O sea, desde acá hasta esta cota, hasta aquí, hasta este punto, desde acá hasta acá tenemos 40 metros. 40 metros. La cota del hidroapoyo está a 30 metros. O sea, este es el hidroapoyo, lo representamos acá. Es lo que justamente le pone como un límite a la napa en la parte inferior. Es la capa que no es, que es impermeable, que dijimos recién. Y esa capa tiene 30 metros de cota. Acá, 30 metros de cota. Y la profundidad freática es de 7 metros y de 4 metros respectivamente.
acá tenemos 7 metros de profundidad, desde la superficie hasta la napa, y acá tenemos 4 metros de profundidad desde la superficie hasta la napa. Entonces, ¿qué es lo que me va a definir la carga hidráulica? Que ya habíamos estado charlando. En A1 y en A2. ¿Qué es lo que me va a definir la carga hidráulica? La altura. Claro, las isoipsas. Claro, la altura, la cota que tenemos hasta la napa, ¿no es cierto? Acá. Acá la representamos con H1 y aquí con H2. Las cargas que tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser el flujo? ¿Desde dónde hasta dónde, hacia dónde va a ir el movimiento del agua? Desde A1 a A2. Claro, claro. ¿Y por qué? Pues se supone que tiene una pendiente. No, no, otra cosita que recién Porque es dijimos las mayor, palabritas. es carga mayor la hidráulica. carga Por diferencia de hidráulica en altura. A1 que en A2. Eso, por las cargas hidráulicas que tenemos. La carga que tenemos aquí es mucho mayor que las cargas que tenemos acá, en A2. Entonces eso va a generar un movimiento, ¿sí? Tenemos mayor energía aquí que aquí. Entonces se genera un movimiento que hace que se desplace desde A1 hasta A2. Está bueno, está bueno. Así que bueno, ahí ya vimos cuál es el movimiento. Y ahora vemos a qué velocidad se mueve esa freática. ¿A qué velocidad? Y la velocidad está dada por la conductividad hidráulica y que dijimos que es la capacidad para moverse el agua dentro del medio poroso y por el gradiente hidráulico. Y este gradiente hidráulico va a estar definido justamente por esta diferencia de cargas dividido la distancia, que en este caso ya la conocemos que es de 1000 metros. Y aquí tenemos los cálculos. La cota del terreno menos la profundidad freática es lo que nos determina cada una de estas H1 y H2. ¿Sí? Entonces, la cota del terreno menos la freática, el mismo cálculo que hicimos en el cuadrito del principio, cuando calculamos las isoipsas. Calculamos la cota del terreno, 45 metros menos la profundidad, a 7 metros. ¿A cuánto está cuál es la cota de la napa? 38 metros. Esa es la cota de la napa, en ese punto. Ahora en H2 teníamos una cota del terreno de 40 metros menos 4 metros. La cota de la napa, la altura de la napa ahí va a ser de 36 metros. Bueno, ya tenemos estos dos valores. Tenemos H1 menos H2, 38 metros menos 36 metros, sobre los 1000 metros que separan a estos dos, desde aquí hasta aquí. Teníamos 1000 metros de distancia. Y esto da un valor de 0.002. Entonces habíamos dicho, ya aquí, esta formulita, la conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico, acá está, conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico, la conductividad es de 3 metros por día por 0.002 y nos da 0.006 metros por día. Esa va a ser la velocidad del movimiento de esta freática que tenemos en esta situación. Bueno, ¿entendimos hasta ahí? Ahí terminamos el práctico. No sé si quedaron dudas. Profe, Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Profe, Hay que entonces, hacerlo. ¿cómo respondemos el porqué del sentido de movimiento práctica? Porque hay diferencia en la carga hidráulica. Esa sería la Claro, explicación. así es, así es. Bien, Hay una bien. diferencia de cargas y que es mayor en el punto A, tiene una carga mayor que en el punto A2, que tiene una carga menor. Igual eso lo tienen ahí en el librito, en el libro, en el manual con el que nos manejamos, está. Y en algún apunte que he visto por ahí también está. ¿Sí? Ahí lo pueden fundamentar bien. La idea es que entiendan los conceptos y yo sé que ahora, si ustedes comprendieron esto, cuando lean, a ver, dejar de presentar acá. Ahí está. No, que les digo que yo sé que ustedes entendiendo estos conceptos,
ahora que le peguen una leída así, ya les va a quedar bien y lo practiquen un poco en la casa y listo, seguro que van a andar bien. Profe, ¿qué Eso. libro o manual está diciendo usted? El que está en el aula me parece que está, el manual de la cátedra. Que Sí, tenemos un el manual capítulo de... 16 dice drenaje eh, eh, artificial del suelo, algo así. sí, exactamente, ahí está. Ah, bien, Sí, bien, bien. pensé que lo tenía acá, pero no. Eso, exactamente, está en el aula. Así que ahí está bien completito, bien fundamentado por ahí para que tengan más letra para poder argumentar. Pero lo importante es que le queden todos estos conceptos que puedan entender la idea, digamos, cómo funciona en términos generales. Creo que se entendió. A saberse las fórmulas nomás ahora. Sí, Profe, ¿qué nada. día tenía consulta usted?